Hoy nos adentramos en un tema fascinante y complejo, las raíces de un mito cultural muy arraigado en la región de Antioquia, en Colombia. Me refiero a la idea de la blancura. Vamos a ver, a través de un análisis histórico y sociológico, cómo se fue construyendo esta noción y qué impacto sigue teniendo hoy en día. Bueno, esta frase así de directa es nuestro punto de partida. Desde el principio se establece que estamos hablando de una creencia cultural que perdura, pero que es, en el fondo, un espejismo. Una idea que ha alimentado lo que el autor de la fuente que analizamos llama un arribismo racial. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? ¿Y qué efectos ha tenido en la sociedad? Este va a ser el hilo conductor de nuestro análisis. Vamos a buscar los orígenes de ese mito y a ver las consecuencias de esa búsqueda de estatus basada en una supuesta pureza racial. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el concepto clave. Para entender bien este fenómeno, lo primero es definir qué significa exactamente esto del blanquismo en el contexto de Antioquia. Ojo, porque aquí está la clave. El blanquismo va mucho más allá del color de la piel. Es todo un sistema cultural que dice que ser blanco equivale a tener un estatus social más alto. Y claro, para que eso funcione, se tiene que borrar de forma sistemática la herencia y la existencia misma de las poblaciones negras e indígenas. Para encontrar las raíces de este mito hay que retroceder bastante, hasta la época colonial, porque es ahí, en ese momento, donde la Iglesia Católica era mucho más que una institución religiosa. Era, de hecho, la principal arquitecta de todo el orden social. Y es que en aquel entonces la Iglesia era el centro de todo. Según el texto, fue el motor de la sociedad y también del racismo. Controlaba a la gente a través de la fe, sí, pero también a través de un orden social muy, muy estricto. El poder civil y el religioso no estaban separados. El cura del pueblo lo era todo. Y la jerarquía que se montó era, de hierro, súper rígida. Arriba del todo, los blancos, que se definían por ser descendientes de españoles y, por supuesto, buenos católicos, a ellos se les daba la tierra y el poder, mientras los indígenas y los negros quedaban abajo, sirviendo sin la más mínima posibilidad de ser propietarios. Al final, la raza y la clase social se convirtieron en la misma cosa, estaban totalmente entrelazadas. La fuente que analizamos menciona, por ejemplo, los censos de Marinillo de 1813 y 1851, que llegaban a clasificar a los blancos en ciudadanos de primera y de segunda. Pero fíjate, incluso un blanco pobre estaba, por definición, por encima de cualquier persona indígena o negra. Y ahora saltamos al siglo XIX. Un momento clave, un verdadero punto de inflexión, porque un conflicto político y militar no solo frenó un intento de cambio, sino que acabó por blindar este orden social durante más de 100 años. Lo que tenemos aquí es un choque de trenes, dos maneras totalmente opuestas de entender el país. Por un lado, los liberales con la Constitución de Río Negro, un Estado laico, educación pública para todos, poder descentralizado, y por el otro, el proyecto conservador, que quería justo lo contrario, un poder centralizado y sobre todo, devolverle el poder a la Iglesia. Claro, la Iglesia vio que su poder se tambaleaba y la reacción fue una guerra. Los conservadores, con el apoyo y la financiación de la Iglesia, ganaron. El resultado, la Constitución de 1886, que echó por tierra todas las reformas liberales y le entregó el control de la educación a la Iglesia durante, atención, 104 años. Bueno, ya hemos visto el panorama general, la gran historia. Ahora vamos a ponerle rostro a todo esto, a ver cómo este sistema afectaba a la gente de verdad, a una familia en concreto. Vamos a entender el coste humano que tenía esta estructura de poder. Entonces, ¿cómo se traducía todo esto en el día a día? ¿Cómo lo vivía la gente de a pie? Para responder a esto, pasamos de la historia de constituciones y batallas a la experiencia real y vivida por una familia afroantioqueña, los Arango. Y para entenderlo, vamos a seguir la historia de la familia Arango a través de 3 generaciones. Sus vidas, según nos cuenta la fuente, son el reflejo perfecto del impacto que tenía este racismo sistémico en Antioquia. Son un testimonio de las barreras a las que se enfrentaban. Empezamos con el bisabuelo, Evaristo. Su vida fue básicamente una huida constante. Por ser un hombre negro simplemente no le daban trabajo, así que se vio obligado a estar siempre en movimiento, buscando oportunidades que en su propia tierra se le negaban, una y otra vez. La cosa se complica aún más con su hijo, Juan. Su historia nos muestra lo retorcidas y crueles que eran las reglas sociales de la época. Consiguió casarse con una mujer blanca, sí, pero solo porque había una especie de vacío legal en ese sistema de clases. Como ella era hija ilegítima, no se la consideraba apta para casarse con un hombre blanco. Y con esto llegamos al nieto, Marcos Arango.
Su historia de amor está marcada por una cifra: 5. 5 años tuvo que estar pidiendo la mano de la mujer que amaba, Clarita, para que finalmente le dieran el permiso para casarse con ella. Esta fue una de las respuestas que recibió Marcos de su futura familia política. Es una frase brutal, demoledora, que te muestra sin ningún tipo de filtro la deshumanización del racismo de la época. A pesar de todo, nos dice la fuente, el amor pudo más y su matrimonio duró más de 50 años. Después de esta historia tan personal y tan dura, vamos a abrir el foco de nuevo. Vamos a conectar la vida de los Arango con la situación de hoy en día, para ver cómo todo ese pasado sigue, de alguna manera, resonando en el presente. Y aquí viene algo muy interesante que apunta el análisis. Este mito no es solo cosa del pasado. Parece que incluso hoy en día ciertas corrientes de historiadores siguen, de alguna manera, alimentándolo. ¿Cómo? Pues centrando la historia en los supuestos orígenes sefardíes o contando solo la historia de las élites blancas. Al hacer esto se refuerza esa idea de una Antioquia blanca y se deja de lado o directamente se borra la presencia y la importancia de otras razas. Y esto nos lleva a la conclusión del texto, que es realmente potente. Resume la consecuencia final de todo este mito histórico. Se ha creado una sociedad donde el racismo y el clasismo ya no son solo cosa de la élite. Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Se crea una sociedad donde la gente que ha sufrido esa opresión, la gente mestiza, acaba interiorizando y reproduciendo ese mismo racismo y ese clasismo. Se convierten, a menudo sin darse cuenta, en defensores de un sistema que originalmente fue diseñado para oprimirlos. Y no terminamos con una respuesta, sino con esta pregunta, que es profunda y no tiene una solución fácil. Este recorrido nos ha mostrado cómo se construye una mentira estructural y el daño que puede hacer a lo largo de generaciones. La gran reflexión que queda en el aire es: ¿cómo se deshace todo esto? Gracias por acompañarnos.